Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya llevo varias horas en Witchfire y creo que os puedo contar mi experiencia en este juego. Es un acceso anticipado, por lo que tienen tiempo para hacer muchas cosas, aunque ya es muy jugable. Y algo muy importante en este tipo de juegos, es muy adictivo. Son de esos juegos que te tiras la tarde echándole horas sin darte cuenta. Para el que no sepa nada de este título y no haya visto mi preanálisis del juego, sí, este que tenéis aquí arriba, que sepáis que estamos hablando de un shooter roguelite. Lo que diferencia a Witchfire de otros títulos del género es su ambientación, oscura, tipo Souls, y también sus magias. Lo de los hechizos es un puntazo en este juego, es de lo mejor. Ya he probado unos cuantos y seguro que añadirán más antes de sacar el juego completo. Un gran acierto. Bueno, ¿de qué trata Witchfire? Pues os lo digo rápido. Somos un cazador de brujas y demonios contratado por el clero. El Vaticano nos va proporcionando armas y poderes divinos para acabar con estas criaturas. Vaya, pues no está nada mal la historia. Pues sí, pero no os hagáis ilusiones. El juego no tiene más trama que esto. No hay más historia. No hay cinemáticas, diálogos. Tú sales a matar y punto. Es muy Doom. Un shooter frenético que cuando has estado 4 horas seguidas sales de la habitación con los ojos como si te hubieras tomado algo poco recomendable. Si necesitas soltar la adrenalina de un día duro, pues aquí tienes la terapia perfecta: a destrozar criaturas malditas. En Witchfire lo que tenemos que hacer es simplemente entrar en el mapa e ir acabando con los enemigos que te encuentres. En el mapa ves dónde están esos enemigos y también te dicen cuáles son más peligrosos. Tú llegas a esa zona y cuando acabas con todos, ellos te dan un poder más mientras dure la partida. Si mueres, pues tienes que volver a empezar y buscar el sitio donde has caído para recoger tus puntos. Así que quieres buscar esto que has perdido. Lo que pasa es que nunca apareces en el mismo sitio. Nosotros entramos por portales y te puede tocar salir por el portal de la otra punta del mapa. Muchas veces, cuando has querido llegar donde habías muerto antes, pues ya te has vuelto a matar. Esto es así, un roguelite. Por eso es tan adictivo. No puedes parar de jugar. Te matan y quieres volver. Así continuamente. No es tan importante que te maten, aunque pierdas dinero. Lo importante es matar mucho y conseguir experiencia. Así podrás tener mejores armas, magias. Los puntos o dinero sirven para subir a nuestro protagonista. Mirad, aquí subimos en vitalidad, en la curación con los elixirs u hongos que nos vamos encontrando, en resistencia, en la magia y hechizos, y luego tenemos la suerte y la metanoia. Estas dos últimas son muy importantes, ya que suerte es lo que vas consiguiendo al caer enemigos o lo que te ofrecen los baúles, y la metanoia aumenta la velocidad en la que consigues experiencia. Yo para empezar le he dado caña a vitalidad, y ahora me centraré, yo creo, más en estas dos de suerte y metanoia. A partir del nivel 5 puedes entrar en lo que es un espejo que te lleva al Vaticano. Ahí es donde te apuntas qué es lo que quieres en el próximo combate. Más experiencia para un nuevo hechizo, una nueva arma, ahora quizás a distancia. Vas eligiendo. Lo del combate mola mucho. Cuando te encuentras con una bruja y libera las calamidades, es una pasada. Aparecen un montón de criaturas que es un placer destrozar con una buena ametralladora. Una delicia. El mapa no es el mismo cada vez que entras. Van cambiando de zonas los enemigos, o sea que el mundo está vivo. Pues eso, entras en el portal,
Te pones a matar como un loco, vas consiguiendo experiencia y nuevas armas, y cuando te veas con fuerza, vas a por la gran bruja. Ya os digo que el juego no es fácil, te matan continuamente. Imagínate cuando vas al jefe final de cada mapa. Estas brujas son una pesadilla. Así que, chetaros bien antes de bajar a los infiernos. Cuando acabéis con la primera bruja se os abrirá un nuevo mapa y eso es el juego. Ya os he dicho que lo más satisfactorio de este juego es el combate. Yo me lo paso genial con mi ametralladora. Os sugiero siempre los tiros a la cabeza, acabarás más rápido. Las armas se van mejorando, por lo que si le tienes cariño a una en especial, pues la subes al máximo. Pero si hablamos del combate, lo que de verdad me está gustando son los hechizos. Tirar una campana al aire y cuando disparas a esta campana los enemigos se quedan paralizados el tiempo justo para acabar con ellos sin apenas resistencia, o el de tirar bolas de fuego, o rayos, todos son una pasada. Pero lo que mola mucho es que al tirar un hechizo, por ejemplo, de rayos, al dispararles, las balas tienen ese efecto de rayo. Y es muy satisfactorio ver esto. Me encanta. El gameplay de este juego va muy bien. Es un early access, pero lo han sacado bastante bien. Algún tironcillo, pero tiene buena respuesta. La optimización está bien. Es un juego que va a tener su tiempo para ir sacando más cosas, pero se ve muy bueno y va a ser mejor. Una pega importante es que este acceso anticipado viene solo en inglés, tanto textos como voces. No es que se necesite un nivel de inglés alto para jugarlo, pero claro, algo tienes que saber. Está prometido que cuando salga el juego completo, pues sacarán más idiomas, entre ellos el español, pero ahora a muchos os echará para atrás, y lo entiendo. Otra cosa que no me ha gustado es la falta de trama en la historia. Yo pensaba que viniendo el título del estudio Astronauts, pues tendría una historia atrapante. Recordemos que estos son los del clásico de Vanishing of Ethan Carter. Y eso fue un juego de misterio y con muy buena historia, pero aquí no se da esto. Aquí tenemos un Doom, roguelite, con una ambientación muy a lo Dark Souls, con esos jefes finales que también pueden recordar a lo que es el género Souls. Y bueno, mola mucho. Pero eso, me hubiera gustado que entraran más en la historia de este cazador de brujas. Ok, estas son mis primeras impresiones. Ahora salen muchos juegos. Mañana le doy un nuevo comienzo a Cyberpunk 2077 con su nuevo parche 2.0 y en unos días me meteré de lleno en su expansión Phantom Liberty. Ya os comentaré cosas de lo que vaya viendo en este juego, pero no pienso dejar de lado a Witchfire. Este es de esos títulos que los juegas cuando no quieres pensar mucho, entras a matar y soltar la mala onda de un día de mierda. Así que siempre vienen bien estos tipos de juegos. Es verdad una cosa, que es que este juego le hubiera venido muy bien un cooperativo. Yo no sé si al final lo van a hacer. Cooperativo, un multijugador en este juego, vamos, seguro que funcionaría mucho mejor. Pero ya lo veremos. Es un acceso anticipado, por lo que nunca se sabe. Contadme qué os está pareciendo a vosotros este juego. Y si os ha gustado el vídeo, pues un me gusta no me viene nada mal. Y si eres nuevo en el canal, pues suscríbete, ¿no? Hasta el próximo vídeo, gamer.